Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 12 de enero del año 2024. Vamos a tener la conclusión de la lección número 2 que hemos estudiado durante la semana y se ha titulado Enséñanos a orar. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 1. Durante esta semana comprendimos cuán importante es usar los salmos en nuestros momentos de oración, en nuestras oraciones, es decir, al momento de estar orando. Y también los podemos utilizar antes o después de orar o en ambos momentos. Estudiamos que los salmos son experiencias vividas por los autores de los salmos, pero también todo cristiano ha pasado por ciertas situaciones difíciles. Por lo tanto, incluir los salmos en nuestros momentos de oración, orar los salmos, cantar los salmos, recitar los salmos, se puede convertir en una gran bendición para nuestra vida espiritual, específicamente para nuestra vida de oración. Domingo 7 de enero, fomentar el uso de los salmos en la oración. Ha sido la intención del autor de la lección animarnos para incorporar los salmos en nuestros momentos de oración o en la oración misma. Y ya mencionamos algunas formas o maneras de incorporar los salmos en nuestras oraciones. Pudiera ser como preludio para posteriormente entrar directamente en la oración, o podemos orar propiamente los salmos. Podemos usarlos antes y después de orar o en ambos momentos. Los podemos ir usando en base al orden numérico que como los encontramos en la Biblia, o por su clasificación temática, o en base a la experiencia que estemos enfrentando. Debemos discernir el mensaje que nos presentan los salmos, aplicarlo a nuestra vida y poner los desafíos que nos presenta como motivos de oración para poderlos alcanzar y lograr vivir de acuerdo con los mensajes que nos presentan los salmos. Pero todo poniéndolo en oración, de esa forma tendremos abundancia de la palabra de Dios en nuestro ser y viviremos siempre en comunión con Dios. Lunes 8 de enero, confianza en los salmos, confianza en los tiempos difíciles. Qué complicado es poder mantener la confianza en Dios en tiempos de crisis. Y sin embargo, ese es el objetivo, mantener la confianza en Dios en esos momentos. Y por tal razón encontramos salmos de lamento, incluso como si fueran reclamos y reproches, pero todo eso no es más que un desahogo del sufriente en ese momento para descargar su alma ante el Señor. Después de ello recobra fuerza y ánimo para seguir adelante. Martes 9 de enero, un salmo de desesperación. Decíamos que es muy complicado mantener la confianza en tiempos difíciles, pero además de correr el riesgo de perder la fe, también podemos caer en momentos de desesperación y así lo podemos ver en muchos salmos. Recordemos que los salmos son experiencias que ha vivido el autor del salmo. También recordemos que los autores de los salmos fueron seres humanos como todos nosotros, con fallas y defectos, temores y ansiedades, desconfianzas y tropiezos. Pero a pesar de caer en momentos de desesperación, se pudieran levantar y sobreponerse a esa situación se pudieron levantar y sobreponerse a esa situación con la ayuda y el poder de Dios. Pero lo importante es ver que los salmos presentan esas emociones y sentimientos negativos, porque expresan las vivencias del autor al estar viviendo esos momentos, pero también nos proyectan a la superación. Miércoles 10 de enero, de la desesperación a la esperanza. Decíamos que la desesperación puede llegar a todo hijo de Dios, puede convertirse en una experiencia terrible, pero gracias a Dios, ninguno tiene que hundirse en la desesperación, porque para todo problema existe una solución. Y es que cuando dejamos de mirar nuestra desgracia y nos concentramos en contemplar a Cristo, quien tiene el poder y la comprensión para ayudarnos, y en ese momento, entonces, cuando comenzamos a contemplar a Jesús,
es que empezamos a vencer la desesperación para llenarnos de confianza y esperanza. Jueves 11 de enero, oh, restáuranos otra vez. Sin duda alguna, el Señor tiene el poder para restaurar nuestra vida de cualquier situación en la que hayamos caído. Y cuando leemos los salmos de lamentos, ellos nos están diciendo palpablemente que deseamos que el Señor nos restaure otra vez. Saben, en el conflicto en que estamos enfrentando día con día, requiere que el Señor nos restaure una y otra vez, porque el conflicto es recio, pero cada experiencia de esta naturaleza que enfrentamos es una lección de vida, de la cual siempre aprendemos y alcanzamos bendición. Es importante no descartar estos salmos de lamento, porque el hecho de que no estemos viviendo esa experiencia en ese momento, pues porque es importante tomar en cuenta estos salmos, porque nos mantienen alerta, note bien, de que en algún momento pudiéramos ser atacados por el enemigo férreamente, pero también nos hacen, note bien, nos hacen sensibles para ser compasivos y atender a aquellos que son menos favorecidos que nosotros y que están pasando por situaciones difíciles. No solo debemos asistirlos con nuestras oraciones, sino también con nuestros recursos. Esa sería una forma práctica de ministrar a aquellos menos favorecidos que nosotros, para estudiar y meditar. La inspiración describe los salmos penitentes de David, por ejemplo el Salmo 51, como el lenguaje de su alma y las oraciones que ilustran la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Anima a los creyentes a memorizar textos de salmos como medio de fomentar el sentido de la presencia de Dios en la vida de ellos, y destaca la práctica de Jesús de elevar su voz, note bien, su voz con salmos cuando se enfrentaba a la tentación, es decir, y el miedo opresivo, es decir, recitar en voz alta los salmos. También señala cuán a menudo por medio de las palabras de una canción sagrada, de un canto, de un himno, brotan en el alma manantiales de penitencia y fe, y de esperanza y de amor y de gozo. Y en realidad, más de un canto es una oración, como ya lo hemos estudiado durante la semana. Cuando oramos y cantamos los salmos, asumimos la persistencia, la audacia, el valor y la esperanza de los salmistas. Estos animan a continuar nuestro peregrinaje espiritual y nos confortan diciéndonos que no estamos solos. Otras personas como nosotros han pasado por momentos oscuros y sin embargo han salido triunfantes por la gracia de Dios. Al mismo tiempo, los salmos nos revelan los detalles de la ferviente intercesión de Cristo en nuestro favor, pues Él siempre vive para orar por nosotros, para orar y para interceder por nosotros. Incluir los salmos en la oración y la adoración hace que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y enseña a los fieles a participar en las diversas facetas de esa experiencia en el culto. Los salmos son oraciones y cantos divino-humanos, porque por esa razón, incluir los salmos sistemáticamente en la adoración lleva a la comunidad creyente al centro de la voluntad de Dios y de su poderosa gracia sanadora. Queridos amigos y hermanos, sin duda alguna el Señor nos ha dejado grandes lecciones para aprender a orar, para ir creciendo en nuestra devoción de oración. Aprovechemos el mensaje de los salmos para dar mayor significado al momento de oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.